El salón del club empresarial de la ciudad estaba lleno esta noche. Las mesas redondas cubiertas con manteles blancos albergaban a los rostros más conocidos del mundo de los negocios local. Celina me había invitado a esta cena de gala donde recibiría un reconocimiento por empresaria del año. A mis 70 años, me sentía fuera de lugar entre tantos trajes caros y conversaciones sobre inversiones millonarias, pero era mi hija quien brillaba en el escenario. Me senté en la mesa principal junto a Jair, quien lucía impecable en su smoking negro. Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro radiante de Celina mientras recibía la placa dorada de manos del alcalde. El aplauso resonó por todo el salón, y yo aplaudí con más fuerza que nadie, sintiendo ese orgullo paternal que me llenaba el pecho cada vez que la veía triunfar. El ambiente era sofisticado, con arreglos florales que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual completo. Los meseros se deslizaban silenciosamente entre las mesas, sirviendo champán francés en copas de cristal que reflejaban las luces del candelabro central. Reconocí algunos rostros: el dueño de la cadena de supermercados más grande de la ciudad, varios políticos locales, empresarios que salían en las portadas de las revistas financieras. Y ahora, anunció el presentador con voz solemne, la empresaria Celina Fonseca nos dirigirá unas palabras. Mi hija se acercó al micrófono con esa elegancia natural que siempre había tenido. Su vestido negro brillaba bajo los reflectores, y su sonrisa iluminaba todo el salón. Comenzó agradeciendo a sus socios, empleados y colaboradores, pero luego su mirada se dirigió hacia nuestra mesa. Pero hay alguien especial a quien debo este reconocimiento, dijo, y mi corazón se aceleró. Mi padre, Javier Fonseca, está aquí con nosotros esta noche. Un hombre que me enseñó el valor del trabajo y el sacrificio. Los asistentes giraron sus cabezas hacia mí, y sentí el calor de cientos de miradas. Me puse de pie tímidamente, haciendo un pequeño gesto con la mano mientras los aplausos llenaban el aire. Mi viejo traje se sentía demasiado holgado comparado con la elegancia que me rodeaba, pero en ese momento solo importaba el orgullo que sentía por mi hija. Papá, continuó Celina con voz emotiva, espero que estés orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Porque gracias a los $10,000 que te envío religiosamente cada mes, sé que puedes disfrutar de tu merecido descanso mientras yo continúo construyendo el legado familiar que tú comenzaste. El mundo se detuvo. El aplauso fue ensordecedor, pero yo lo escuchaba como si viniera de muy lejos. Las personas se pusieron de pie, algunos con lágrimas en los ojos por la emotividad del momento. Escuché murmullos de admiración que me atravesaban como cuchillos. ¡Qué hija tan generosa! $10,000 mensuales. Así se cuida a los padres, ese señor no tiene que preocuparse por nada. Una señora mayor que estaba en la mesa de al lado me tomó del brazo con sus manos enjolladas y me dijo con genuina emoción, «¡Qué suerte tiene, don Javier! No todos los hijos valoran así a sus padres. Mi hijo apenas me llama una vez al mes». Su sonrisa me partió el alma, porque yo sabía la verdad que ella no conocía. Pero yo me quedé paralizado. Las luces del salón parecían demasiado brillantes, los aplausos demasiado fuertes. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿$10,000 mensuales? Yo vivía con $800 de pensión gubernamental desde hacía más de 9 años. Cada final de mes contaba monedas para comprar los medicamentos para mi presión arterial. Jair me miraba con una expresión extraña, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Celina y yo. Su rostro había perdido todo el color, y pude ver cómo tragaba saliva repetidamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba aplaudir junto con los demás. El presentador regresó al micrófono, su voz amplificada llenando cada rincón del salón. Señoras y señores, démosle otro aplauso a esta extraordinaria familia. Un ejemplo de cómo el éxito empresarial puede ir de la mano con los valores familiares más profundos. Don Javier, esperamos que disfrute de esa merecida tranquilidad económica. Mientras todos aplaudían nuevamente, yo permanecí inmóvil, con una sonrisa forzada pegada en mi rostro que se sentía como una máscara de porcelana. Las palabras de Celina resonaban en mi cabeza como ecos distorsionados. $10,000. $10,000 que yo nunca había visto, ni en transferencias, ni en cheques, ni en efectivo. Un empresario de barba canosa y traje italiano se acercó desde la mesa vecina para estrecharme la mano. Su apretón era firme, el de alguien acostumbrado a cerrar negocios millonarios. Don Javier, qué orgullo debe sentir por su hija. Y qué tranquilidad tener esa seguridad económica a su edad. Uno trabaja toda la vida soñando con un retiro así de digno. Sus palabras me atravesaron como dagas envenenadas. Sí, mucho orgullo, logré murmurar,
sintiendo como mi voz se quebraba y esperando que él no notara la falsedad en mi tono. Un grupo de señoras elegantes se acercó después, todas con pulseras de oro y perfumes caros. «Qué bendición tener una hija así», me dijeron. $10,000 mensuales, imagínese. Nosotras tenemos que rogar a nuestros hijos que nos visiten en Navidad. Se reían, pero sus ojos revelaban envidia genuina por mi supuesta fortuna. Selina bajó del escenario radiante, recibiendo felicitaciones y abrazos por donde pasaba. Los flashes de las cámaras la seguían como luciérnagas, capturando cada sonrisa, cada gesto elegante. Cuando finalmente llegó a nuestra mesa, me abrazó fuertemente, y pude sentir el aroma de su perfume francés mezclándose con mi confusión creciente. «¿Estás orgulloso, papá?», me susurró al oído, su voz cargada de emoción genuina. Yo la abracé de vuelta, pero mi mente estaba en otra parte, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Por qué había mentido delante de tanta gente importante? ¿Por qué había dicho que me enviaba dinero que yo nunca había recibido? ¿Era posible que ella realmente creyera que me estaba enviando ese dinero? Jair seguía en silencio, jugando nerviosamente con su copa de champán. El líquido dorado temblaba dentro del cristal con cada movimiento involuntario de sus manos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me heló la sangre, culpabilidad pura y miedo, el tipo de terror que solo aparece cuando alguien ha sido descubierto haciendo algo imperdonable. La orquesta comenzó a tocar vals clásico, y las conversaciones se reanudaron en un murmullo sofisticado, pero yo me quedé sentado, sonriendo mecánicamente a los desconocidos que continuaban acercándose a felicitarme por tener una hija tan maravillosa y generosa. Cada felicitación se sentía como una bofetada silenciosa. En mi mente, una sola pregunta se repetía una y otra vez como un disco rayado. ¿Dónde estaban esos $10,000 mensuales de los que hablaba mi hija con tanta seguridad? El viaje de regreso a casa fue un silencio incómodo roto solo por el ronroneo irregular del motor de mi viejo Chevrolet del 98. Jair había insistido en llevarme, pero durante los 40 minutos de trayecto apenas intercambiamos palabras. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante, y cada vez que intentaba iniciar una conversación sobre el clima o el tráfico, su voz se quebraba como si tuviera la garganta reseca. Cuando llegamos a mi barrio, el contraste fue brutal. Pasamos de las avenidas iluminadas y los edificios de cristal del centro empresarial a las calles con baches y las casas modestas de mi vecindario. Mi casa se veía especialmente pequeña después de la grandeza del club, con su pintura descarapelada y el jardín que ya no tenía fuerzas para mantener como antes. «¿Necesitas que te ayude con algo, don Javier?», me preguntó Jair mientras se estacionaba frente a la entrada. Su voz sonaba forzada, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. «No, gracias. Puedo arreglármela solo», respondí, bajándome del auto con cierta dificultad. Mis rodillas ya no eran las mismas de hace 20 años. Lo vi alejarse rápidamente, las luces traseras de su Mercedes desapareciendo en la esquina como si huyera de algo. Me quedé parado en la acera unos minutos, mirando mi casa con otros ojos. ¿Realmente esta era la vida de alguien que recibía $10,000 mensuales? Al entrar, el contraste se hizo aún más evidente. El foco del pasillo parpadeaba de manera intermitente porque llevaba semanas posponiendo cambiarlo, no por pereza, sino porque cada gasto, por pequeño que fuera, requería planificación en mi presupuesto. El papel tapiz de la sala tenía manchas de humedad que aparecían cada temporada de lluvias, y yo las cubría estratégicamente con cuadros y plantas para que no se notaran tanto. Me dirigí a la cocina y abrí el refrigerador. Había leche que expiraba mañana, algunos huevos, un pedazo de queso barato y las sobras del almuerzo de ayer. En la despensa, latas de atún en oferta y arroz comprado al por mayor porque rendía más. Esta era mi realidad, la realidad de los $800 mensuales, no de los 10,000 que Selina había proclamado con tanta convicción. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía leerle cuentos a Selina cuando era pequeña. Sus resortes ya cedían demasiado, y la tela estaba desgastada en los brazos, pero era cómodo y guardaba tantos recuerdos que no podía deshacerme de él. Desde ahí podía ver la mesa del comedor donde se acumulaban las cuentas del mes. Me levanté y las revisé una por una. La factura de electricidad, $93. La del gas, $48. El agua, $32. Los medicamentos para la presión arterial, $120 mensuales que me obligaban a elegir entre el genérico más barato y comer menos carne durante la semana. El seguro médico básico, $240 que consumían casi un tercio de mi pensión. Hice las cuentas mentalmente, como todas las noches.
$800 menos los gastos fijos me dejaban con aproximadamente $260 para comida, transporte ocasional y cualquier emergencia que pudiera surgir. No había margen para lujos, ni para reparar el techo que goteaba en la habitación trasera, ni para cambiar las llantas del auto que ya mostraban la malla interna. Los recuerdos comenzaron a fluir como agua represada que finalmente encuentra una salida. Recordé cuando Celina tenía 8 años y soñaba con ser bailarina. Yo trabajaba doble turno en la fábrica para pagarle las clases de ballet. Llegaba a casa con las manos manchadas de grasa y los pies hinchados, pero me sentaba en esas incómodas sillas de plástico del estudio de danza para verla practicar sus piruetas. Recordé su graduación de la secundaria. Ella quería un vestido específico que había visto en una tienda del centro, uno que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Vendí mi reloj de oro, el único objeto de valor que tenía, regalo de mi padre cuando cumplí 25 años. Nunca le dije a Celina de dónde salió el dinero para ese vestido, pero su sonrisa esa noche valió cada sacrificio. Cuando decidió estudiar administración de empresas en la universidad privada, yo sabía que mi salario no alcanzaría. Pedí préstamos, trabajé fines de semana limpiando oficinas, vendí el pequeño terreno que había heredado de mi madre. Durante 4 años viví prácticamente con lo mínimo para que ella tuviera todo lo que necesitaba: libros nuevos, una laptop moderna, dinero para sus proyectos universitarios. Recordé el día que se graduó como la mejor de su promoción. Estaba tan orgulloso que lloré durante toda la ceremonia. Ella se acercó a mí con su birrete en la mano y me dijo: «Papá, todo esto es gracias a ti. Algún día te voy a devolver cada centavo y mucho más». Yo le respondí que no necesitaba que me devolviera nada, que verla exitosa era el único pago que yo necesitaba. Pero los años pasaron, y mientras el éxito de Celina crecía exponentially, mi situación económica empeoraba. La fábrica cerró cuando yo tenía 62 años, demasiado joven para la jubilación completa, demasiado mayor para que alguien quisiera contratarme. Sobreviví con trabajos de medio tiempo y ahorros hasta que finalmente pude acceder a la pensión gubernamental mínima. Durante todo ese tiempo, Celina construía su imperio empresarial. La veía en las revistas de negocios, en entrevistas de televisión, hablando de sus estrategias de inversión y sus proyecciones de crecimiento. Sus oficinas se hicieron más grandes, sus autos más caros, sus casas más lujosas. Y yo, desde mi pequeña sala con el papel tapiz manchado, la veía con orgullo pero también con una melancolía que no me atrevía a confesar ni a mí mismo. Las visitas se fueron espaciando. Al principio venía cada domingo, después cada 15 días, luego una vez al mes, hasta que prácticamente solo nos veíamos en Navidad y mi cumpleaños. Siempre tenía una excusa válida: una reunión importante, un viaje de negocios, una conferencia internacional. Yo entendía que su tiempo valía mucho más que el mío. Pero nunca, en todos estos años, había mencionado enviarme dinero. Nunca habíamos hablado de transferencias bancarias o ayuda económica. Yo había asumido que ella creía que mi pensión era suficiente para vivir dignamente, y nunca me atreví a pedirle ayuda porque no quería parecer una carga para alguien que ya había dado tanto de sí misma. Me levanté del sillón y caminé hacia el baño para prepararme para dormir. El espejo me devolvió la imagen de un hombre de 70 años que se veía más viejo de lo que era. Las arrugas se habían profundizado, especialmente alrededor de los ojos, y mi cabello completamente gris necesitaba un corte que seguía posponiendo porque el barbero había subido sus precios. Mientras me lavaba los dientes con una pasta dental en promoción, la pregunta seguía martilleando en mi cabeza: ¿dónde estaban esos $10,000 mensuales? ¿Era posible que Celina realmente pensara que me los enviaba? ¿O había sido una mentira piadosa para quedar bien delante de toda esa gente importante? Me acosté en mi cama con el colchón que había perdido su firmeza hace años, y miré el techo donde una mancha de humedad había adoptado la forma de un continente irregular. El silencio de la noche amplificaba cada ruido: el goteo lento del grifo de la cocina que necesitaba reparación, el zumbido del refrigerador viejo, el ladrar ocasional de los perros del vecindario. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir la injusticia de mi situación. No era envidia hacia el éxito de mi hija, sino confusión y dolor por la desconexión entre la realidad que ella había pintado esa noche y la realidad que yo vivía todos los días. ¿Cómo era posible que ella creyera que yo vivía con $10,000 mensuales cuando mi nevera estaba prácticamente vacía y mis medicamentos consumían la mayor parte de mi presupuesto? ¿Realmente no sabía cómo vivía su propio padre? Desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado durante la noche. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas desgastadas, y por un momento pensé que todo había sido un sueño.
Pero la corbata del evento de anoche colgaba del respaldo de la silla, recordándome que la humillación había sido real. Me preparé un café aguado, de esos que uno hace cuando el presupuesto no permite lujos, y me senté en la mesa de la cocina con el periódico local. Pero las letras se difuminaban ante mis ojos. No podía concentrarme en las noticias porque una sola frase se repetía en mi mente como un eco: los $10,000 que te envío religiosamente cada mes. Durante las siguientes horas, esa frase se transformó en algo más inquietante. No era solo una mentira social para quedar bien. Era algo más profundo, más calculado. Si Celina realmente creía que me enviaba ese dinero, ¿dónde estaba? Y si sabía que no me lo enviaba, ¿por qué había mentido de manera tan específica y detallada? Alrededor del mediodía decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco y perspectiva. Me dirigí al pequeño parque donde solía llevar a Celina cuando era niña, ese lugar donde le enseñé a andar en bicicleta y donde celebramos tantos de sus logros escolares con helados baratos del carrito ambulante. Carlos estaba sentado en nuestro banco habitual, el mismo donde nos encontrábamos cada martes y jueves desde hace 5 años. Carlos había sido contador público durante 40 años antes de jubilarse, y su mente seguía siendo aguda como una navaja cuando se trataba de números y finanzas. «Te ves preocupado, Javier», me dijo tan pronto como me senté a su lado. Carlos tenía esa habilidad de leer a las personas que desarrollan quienes pasan décadas analizando documentos y detectando inconsistencias. «Anoche pasó algo extraño», le dije, y le conté toda la historia. Le describí la elegancia del evento, las palabras de Celina, la reacción de Jair, y mi confusión creciente. Carlos me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero su expresión se fue endureciendo con cada detalle. Cuando terminé mi relato, Carlos se quedó callado durante varios minutos, mirando a los niños que jugaban en los columpios. Finalmente se volvió hacia mí con una seriedad que me alarmó. «Javier, lo que me estás contando no es una simple confusión», dijo lentamente. «Si tu hija realmente está diciendo que te envía $10,000 mensuales, y ese dinero existe pero no llega a ti, entonces alguien lo está interceptando». «¿Pero por qué haría eso?», pregunté, aunque una parte de mi mente ya empezaba a conectar piezas que prefería ignorar. «Hay varias posibilidades», respondió Carlos, su voz profesional emergiendo después de tantos años. «Podría ser que estén usando tu nombre para crear cuentas bancarias falsas, o que estén registrando esas transferencias como deducciones fiscales para beneficio propio. También es posible que estén utilizando esas supuestas transferencias para justificar otros movimientos de dinero». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «¿Estás diciendo que mi propia hija?» «No estoy acusando a nadie específicamente», me interrumpió Carlos. «Pero alguien en esa cadena está cometiendo fraude. Y si no eres tú quien recibe ese dinero, entonces eres la víctima». La palabra víctima resonó en mi cabeza como un campanazo. Yo, que había trabajado toda mi vida honestamente, que había criado a mi hija con valores sólidos, que nunca le había hecho daño a nadie, era víctima de un fraude que involucraba mi propio nombre y mi propia familia. «¿Qué debería hacer?», le pregunté, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. «Primero, necesitas documentar todo», respondió Carlos con la practicidad de alguien que había manejado casos similares durante su carrera. «Cada detalle que puedas recordar. Fechas, nombres, cantidades mencionadas. Después, necesitas investigar si existen cuentas bancarias o documentos legales a tu nombre que tú no hayas autorizado». Esa tarde regresé a casa con un propósito que no había sentido en años. Busqué en mis cajones hasta encontrar un cuaderno viejo que había usado para anotar números de teléfono importantes. Lo limpié y escribí en la primera página: «Investigación, dinero desaparecido, octubre de 2024». Comencé anotando todo lo que recordaba del evento de la noche anterior. La hora exacta cuando Celina hizo su declaración, las palabras exactas que utilizó, la reacción específica de Jair, los nombres de las personas que se acercaron a felicitarme después. Escribí cada detalle, por insignificante que pareciera. Después hice una lista de todas mis fuentes de ingresos reales, los $800 de pensión gubernamental que llegaban el día 15 de cada mes, depositados automáticamente en mi cuenta del Banco Nacional. Eso era todo. No había otras transferencias, otros depósitos, otras cuentas. La tercera sección de mi cuaderno la dediqué a gastos mensuales. Anoté cada cuenta, cada medicamento, cada gasto básico. Los números no mentían, yo vivía con menos del 10% de lo que Celina afirmaba enviarme. Mientras escribía, la rabia comenzó a crecer en mi pecho como una llama pequeña que poco a poco se convertía en incendio. No era solo rabia por el dinero perdido,
sino por la humillación pública, por sentirme usado, por descubrir que tal vez había sido engañado durante años sin saberlo. Al día siguiente regresé al parque para encontrarme con Carlos. Le mostré mi cuaderno y él revisó mis anotaciones con la meticulosidad de un auditor. Esto está bien, Javier. Pero necesitas más, me dijo. Necesitas copias de tus estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años. Necesitas cualquier documento que Celina te haya enviado, cualquier carta, cualquier email. Y necesitas empezar a hacer preguntas directas. Preguntas directas, repetí. Sí. La próxima vez que hables con tu hija, pregúntale específicamente cómo te envía el dinero. ¿Qué banco usa? ¿A qué cuenta lo deposita? Si tiene recibos de las transferencias. Haz que se comprometa con detalles específicos. Esa sugerencia me aterrorizó y me emocionó a la vez. Durante décadas había evitado confrontaciones con Celina, había aceptado sus excusas y sus ausencias sin quejarme. Pero ahora tenía evidencia de que algo estaba fundamentalmente mal. Carlos, le dije después de un largo silencio, ¿crees que mi propia hija sería capaz de robarme? Carlos me puso una mano en el hombro. Javier, en mis 40 años como contador vi de todo. Vi hijos que estafaron a sus padres, padres que robaron los fondos universitarios de sus hijos, hermanos que se traicionaron por herencias. El dinero hace que la gente haga cosas que nunca imaginarías. Pero ella es exitosa, tiene millones. ¿Para qué necesitaría robarme mis miserables $800? No se trata de $800, respondió Carlos gravemente. Se trata de $10,000 mensuales multiplicados por quién sabe cuántos años. Y se trata de lo que pueden estar haciendo con tu identidad y tu nombre. Podríamos estar hablando de cientos de miles de dólares. Esa noche, sentado en mi sillón desgastado, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Tomé una decisión firme. No iba a quedarme callado. No iba a seguir siendo la víctima silenciosa de algo que ni siquiera entendía completamente. Abrí mi cuaderno en una página nueva y escribí, Plan de acción. Debajo anoté 3 objetivos. 1. Obtener pruebas concretas de donde se suponía que iba mi dinero. 2. Confrontar directamente a Celina con preguntas específicas. 3. No dejar que me intimidaran o me hicieran sentir como si estuviera loco. Por primera vez en años, sentí algo parecido al poder. No el poder que viene del dinero o del estatus social, sino el poder que viene de saber la verdad y estar dispuesto a luchar por ella. Miré la foto de Celina en su graduación universitaria, la que tenía enmarcada en mi mesa de noche. En esa imagen ella tenía 23 años y sonreía con la inocencia de quien creía que el mundo le pertenecía. Me pregunté cuándo había cambiado, cuando había decidido que engañar a su propio padre era aceptable. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón de mi cómoda, bajo la ropa interior donde sabía que nadie lo encontraría. Mañana comenzaría mi investigación de verdad. La oportunidad llegó 3 días después, cuando Celina me llamó desde el aeropuerto. Su voz sonaba apurada, con ese tono de urgencia que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Papá, tengo que viajar a Miami por una emergencia con los hoteles. Estaré fuera por lo menos una semana, me dijo mientras escuchaba anuncios de vuelos de fondo. ¿Podrías hacerme un favor enorme? Claro, mi amor. Lo que necesites, respondí, aunque mi corazón comenzó a latir más rápido. Necesito que vayas a la casa y riegues las plantas del jardín. Jair también está viajando por trabajo, y no quiero que se mueran. ¿Sabes lo importante que es para mí ese jardín que plantamos juntas? Era cierto. 5 años atrás, durante una de sus pocas visitas largas, habíamos pasado un fin de semana entero plantando rosas y jazmines en su jardín posterior. Fue uno de los pocos momentos en años donde habíamos trabajado juntos en algo, donde habíamos conversado sin prisa ni interrupciones telefónicas. Por supuesto, le dije, ¿dónde está la llave? Jair dejó una copia bajo la maceta del cactus pequeño, la que está junto a la puerta principal. Tú la conoces, la pusimos ahí el año pasado cuando se nos olvidaron las llaves. Después de colgar, me quedé sentado en mi sillón durante 1 hora completa, procesando lo que acababa de pasar. El destino me estaba dando la oportunidad perfecta para buscar respuestas. Pero también me estaba pidiendo que violara la confianza de mi hija, que invadiera su privacidad, que actuara como el detective de mi propia familia. Carlos tenía razón cuando me dijo que necesitaba pruebas concretas. Las palabras de la cena podían ser interpretadas de muchas maneras, pero los documentos no mentían. Si realmente existían esas transferencias de $10,000 mensuales, tenía que haber un rastro en papel. Al día siguiente, después del almuerzo,
Tomé el autobús que me llevaría al exclusivo barrio donde vivían Celina y Jair. El contraste con mi vecindario era brutal: calles perfectamente pavimentadas, jardines manicurados por profesionales, casas que parecían salidas de revistas de arquitectura. Su casa era una mansión de 2 pisos con ventanales enormes y un jardín frontal que debía costar más en mantenimiento mensual que toda mi pensión. Encontré la llave exactamente donde Celina había dicho, bajo la maceta del cactus pequeño que recordaba haber ayudado a plantar. Al entrar, el aroma a ambientador caro llenó mis fosas nasales. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado, desde los muebles de diseño hasta los cuadros originales que colgaban de las paredes. Mis zapatos viejos se hundían en las alfombras persas mientras caminaba hacia el jardín trasero. Regué las plantas como había prometido, pero mi mente estaba en otra parte. Sabía que Jair tenía una oficina en casa, un estudio en el segundo piso donde manejaba las inversiones y los negocios familiares. Celina me había mencionado varias veces lo organizado que era su esposo con los documentos financieros. Después de terminar con el jardín, subí las escaleras de mármol hacia el segundo piso. Mis manos temblaban ligeramente cuando giré la manija de la oficina de Jair. Por un momento esperé que estuviera cerrada con llave, que el destino me impidiera continuar con esta búsqueda que me hacía sentir como un ladrón en la casa de mi propia hija. Pero la puerta se abrió fácilmente. La oficina era impresionante: escritorio de caoba, estanterías llenas de libros de finanzas, 3 computadoras con múltiples pantallas, y un archivo metálico de 4 cajones que parecía contener todos los secretos del mundo empresarial. Me acerqué al escritorio con pasos cuidadosos, como si estuviera caminando sobre cristal. Había carpetas esparcidas, todas perfectamente etiquetadas con la precisión obsesiva que caracterizaba a Jair. Inversiones Q3 2024, cuentas corporativas, deducciones fiscales, transferencias familiares. Esa última carpeta hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. La tomé con manos temblorosas y la abrí sobre el escritorio. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había docenas de documentos, todos relacionados con transferencias bancarias mensuales de $10,000. Pero las cuentas de destino no eran mías. Eran cuentas a nombre de Javier Fonseca en bancos donde yo nunca había puesto un pie, con números de identificación que no reconocía. Uno de los documentos era una carta del contador de Celina, fechada 6 meses atrás. Estimada señora Fonseca, confirmamos que las transferencias mensuales de $10,000 americanos a la cuenta de su padre siguen siendo una deducción fiscal válida bajo la categoría de apoyo familiar. Estas transferencias han totalizado $120,000 americanos en el último año fiscal. Mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme en la silla de cuero de Jair. $120,000 en un año. Dinero que supuestamente era para mí, pero que yo nunca había visto. Dinero que les estaba generando beneficios fiscales mientras yo contaba centavos para comprar mis medicamentos. Seguí revisando los documentos con una mezcla de horror y fascinación. Había estados de cuenta de una cuenta bancaria a mi nombre en el Banco Internacional, una institución donde yo jamás había estado. Los depósitos mensuales de $10,000 llegaban puntualmente el día 5 de cada mes, pero inmediatamente después había transferencias de salida por cantidades variables hacia otras cuentas. Una planilla de Excel titulada Flujo J. Fonseca 2024 mostraba el movimiento completo. Los $10,000 entraban a la cuenta, pero salían repartidos de la siguiente manera: $3,000 hacia una cuenta a nombre de Jair Salazar, inversiones; $4,000 hacia Celina Fonseca, gastos operativos; $2,000 hacia fondo de contingencia familiar, y $1,000 que aparentemente quedaban en la cuenta como reserva. Era un sistema perfecto. En los papeles, Celina cumplía religiosamente con enviarme $10,000 mensuales, lo que le generaba deducciones fiscales enormes y la imagen pública de hija ejemplar. Pero en la realidad, ese dinero nunca salía de su control. Era como un carrusel financiero donde el dinero giraba y giraba, pero siempre terminaba en sus bolsillos. Encontré más documentos que confirmaban la magnitud del esquema. Había contratos falsos donde yo supuestamente aceptaba que Jair administrara mis finanzas personales. Mi firma había sido falsificada con una precisión que me heló la sangre. Habían estudiado mi letra lo suficiente como para reproducirla perfectamente en documentos legales que yo nunca había visto. También encontré correspondencia con abogados fiscalistas donde discutían las mejores estrategias para maximizar las deducciones por apoyo familiar sin que el beneficiario tenga que preocuparse por los aspectos técnicos. Era una manera elegante de decir que me mantenían en la ignorancia mientras robaban en mi nombre.
En una carpeta separada, marcada como contingencias, encontré algo aún más perturbador. Eran documentos preparados para el caso de que yo desarrollara problemas cognitivos relacionados con la edad o necesitara asistencia para el manejo de mis finanzas. Había formularios prellenados para declararme incapacitado mentalmente, poderes notariales que me quitarían todo control sobre cualquier dinero que pudiera tener. Me di cuenta de que habían planificado cada detalle de este fraude, incluyendo la manera de neutralizar cualquier resistencia de mi parte. Si yo comenzaba a hacer preguntas, tenían documentos listos para presentarme como un anciano confundido que no entendía sus propias finanzas. Tomé fotografías de los documentos más importantes con mi viejo teléfono celular, cuidando de que las imágenes fueran claras y legibles. Mis manos temblaban tanto que tuve que hacer varias tomas de cada página. No podía llevarme los originales, pero necesitaba evidencia de lo que había encontrado. Mientras guardaba los documentos exactamente donde los había encontrado, una mezcla de rabia y tristeza me invadió como una ola gigantesca. Esta no era solo una traición financiera. Era una traición emocional profunda. Mi propia hija, la niña a quien había criado con amor y sacrificio, me había convertido en un instrumento para su beneficio económico. Pero también sentí algo más, una claridad fría y determinada que no había experimentado en años. Ya no había dudas ni confusiones. Tenía las pruebas. Sabía exactamente qué estaba pasando y quiénes eran los responsables. Bajé las escaleras lentamente, regué las plantas una vez más para mantener la fachada de mi visita inocente, y salí de la casa cerrando la puerta tras de mí. Coloqué la llave exactamente donde la había encontrado. Durante el viaje de regreso en autobús, miré por la ventana los paisajes que pasaban sin verlos realmente. En mi mente, una sola frase se repetía como un mantra: ahora tengo las pruebas. Ahora sé la verdad. Carlos tenía razón. Esto no era una simple mentira o una confusión familiar. Era fraude sistemático, abuso financiero, falsificación de documentos, y quién sabe cuántos otros delitos que ni siquiera sabía identificar. Esa noche, sentado en mi cocina con las fotografías impresas frente a mí, comencé a planificar mi siguiente movimiento. Ya no era la víctima silenciosa. Era alguien que sabía exactamente contra qué estaba luchando. Esperé 3 días después de mi descubrimiento para llamar a Celina. Necesitaba tiempo para procesar lo que había encontrado y, más importante, para preparar mentalmente la conversación más difícil de mi vida. Durante esos días, estudié cada documento fotografiado hasta memorizarlos, y practiqué las preguntas que haría, imaginando todas las posibles respuestas evasivas que ella podría darme. Carlos me había prestado un pequeño grabador digital que su hijo le había regalado años atrás. En casos como este, cada palabra importa, me había dicho mientras me enseñaba cómo usarlo. Ellos van a negar todo, van a decir que estás confundido, que malinterpretaste las cosas. Necesitas tener sus propias palabras como evidencia. El martes por la mañana, después del desayuno, marqué el número de Celina. Sabía que a esa hora estaría en su oficina, ocupada pero disponible para una llamada de su padre. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo a través del teléfono. «Hola, papá», me saludó con esa voz cariñosa que había usado conmigo durante décadas. «¿Cómo estás? Las plantas del jardín están bien». «Sí, mi amor, las plantas están perfectas». «Celina, necesito hablar contigo sobre algo importante», dije, activando discretamente el grabador que tenía sobre la mesa de la cocina. «Claro, papá. Cuéntame, aunque tengo una reunión en 15 minutos». «Es sobre lo que dijiste en la cena de gala, lo de los $10,000 mensuales que me envías», comencé, manteniendo mi voz lo más calmada posible. «Necesito entender algo porque estoy confundido». Hubo una pausa breve, casi imperceptible, pero la noté. «¿Confundido sobre qué, papá?» «Sobre cómo recibes esos $10,000. Yo reviso mi cuenta bancaria todos los meses y solo recibo los 800 de mi pensión. ¿Podrías explicarme cómo me envías el dinero?» Esta vez la pausa fue más larga. Pude escuchar el sonido de papeles moviéndose al fondo, como si estuviera reorganizando documentos en su escritorio. «Papá, me da mucha tristeza que tengas esa confusión», dijo finalmente, y su tono había cambiado sutilmente. Ya no era la calidez familiar de antes, sino algo más calculado, más profesional. «Jair maneja todos esos temas financieros por ti. ¿No recuerdas que firmaste los documentos para que él administrara tus finanzas?» «No, Celina. Yo nunca firmé ningún documento dándole poder a Jair sobre mi dinero», respondí firmemente.
Ni siquiera sabía que existían esos supuestos $10,000 hasta que los mencionaste en público. Papá, esto me preocupa mucho, dijo ella, y detecté una nota de condescendencia en su voz que me encendió por dentro. Tal vez deberías consultar con un médico. A veces, a tu edad, la memoria puede jugarte malas pasadas. Mi memoria está perfecta, Selina, repliqué, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Recuerdo exactamente cada centavo que entra y sale de mi cuenta. Recuerdo que el mes pasado tuve que elegir entre comprar mis medicamentos para la presión o arreglar el grifo de la cocina. Recuerdo que hace 2 semanas comí arroz con huevo 4 días seguidos porque era lo único que podía permitirme. Otra pausa larga. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más fría, más distante. Papá, creo que estás dramatizando la situación. La estructura financiera que hemos establecido es compleja, pero es por tu propio bien. Los $10,000 van a un trust especial que Jair administra. Es una estrategia fiscal muy sofisticada que nos permite maximizar el beneficio para toda la familia. ¿Qué trust, Selina? ¿De qué me estás hablando? Es complicado de explicar, papá. Son conceptos financieros avanzados. El dinero está ahí, está seguro, pero no va directamente a tu cuenta corriente porque sería menos eficiente desde el punto de vista fiscal. Jair puede explicártelo mejor cuando regrese de su viaje. Sentí como mi paciencia se agotaba. Durante décadas había aceptado sus explicaciones vagas, había confiado ciegamente en su superioridad intelectual y financiera. Pero ahora tenía las pruebas de su engaño, y sus palabras sonaban como insultos a mi inteligencia. Selina, déjame preguntarte algo muy directo, dije, decidiendo jugar mi carta más fuerte. Si ese dinero está en un trust para mí, ¿por qué los documentos que maneja Jair muestran que los $10,000 se redistribuyen inmediatamente hacia cuentas tuyas y suyas? El silencio que siguió fue tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de calidez. ¿De qué documentos estás hablando, papá? De los documentos en la oficina de Jair. De las planillas donde muestran exactamente cómo dividen mi dinero cada mes. 3,000 para él, 4,000 para ti, 2,000 para un fondo que no existe, y 1,000 que se queda en una cuenta que yo no controlo. Papá, dijo ella lentamente, y pude percibir que estaba procesando rápidamente las implicaciones de lo que acababa de decir. ¿Estás diciéndome que entraste a la oficina privada de Jair sin permiso y revisaste sus documentos confidenciales? Estoy diciéndote que descubrí que mi propia hija me ha estado robando durante años, respondí, y por primera vez en la conversación, mi voz se quebró ligeramente por la emoción. No te he robado nada, gritó ella, y su fachada de control se resquebrajó por completo. Todo lo que hago es por tu propio bien. Ese dinero está mejor invertido y administrado profesionalmente que si te lo diera directamente para que lo gastes en quién sabe qué. ¿En qué lo gastaría, Selina? ¿En comida? ¿En medicamentos? ¿En arreglar mi casa que se está cayendo a pedazos? ¿Es eso tan terrible que justifica robarme? No es robo, volvió a gritar. Es administración responsable. ¿Sabes cuántos impuestos ahorramos con esta estructura? ¿Sabes cuánto beneficio fiscal genera para la familia? Ah, entonces admites que es por beneficio fiscal, dije, sintiendo como la conversación tomaba el rumbo que necesitaba. Admites que usas mi nombre para evadir impuestos mientras yo vivo en la pobreza. No es evasión, es planificación fiscal legal, respondió rápidamente, pero pude notar el pánico en su voz. Y no vives en la pobreza, papá. Tienes una casa, tienes tu pensión, tienes todo lo que necesitas. ¿Todo lo que necesito? Selina, hace 3 meses tuve que pedirle dinero prestado al vecino para comprar antibióticos cuando tuve neumonía. Hace 6 meses se me dañó el refrigerador y llevo desde entonces guardando la comida en una nevera portátil que compré usada. ¿Eso te parece tener todo lo que necesito? Hubo otra pausa larga, y cuando habló de nuevo, su voz había adoptado un tono manipulativo que me resultó completamente desconocido. Papá, creo que estás teniendo un episodio de confusión. Tal vez necesites ayuda profesional para manejar estas ideas paranoides. Jair y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de que necesites asistencia especializada para tu cuidado. Esas palabras me helaron la sangre. Era exactamente lo que había leído en los documentos de contingencia. Estaban preparados para declararme incompetente mentalmente si yo comenzaba a hacer preguntas. ¿Me estás amenazando con internarme, Selina? No te estoy amenazando, papá. Estoy preocupada por tu bienestar mental.
Esta conversación me demuestra que tal vez necesite supervisión médica profesional. La única persona que necesita supervisión aquí eres tú, repliqué, sintiendo como todas las emociones reprimidas durante décadas emergían como un volcán. Supervisión legal, para ser exactos. Papá, creo que deberíamos terminar esta conversación. Estás muy alterado y no estás pensando con claridad. Voy a pedirle a Jair que vaya a verte cuando regrese para evaluar tu estado. No necesito que Jair evalúe nada. Lo que necesito es que me devuelvan mi dinero y que dejen de usar mi nombre para sus negocios sucios. No son negocios sucios, papá. Son estrategias financieras legales que tú no entiendes porque no tienes la educación necesaria para comprenderlas. Esa frase me dolió más que todas las mentiras y todo el dinero robado. Me estaba tratando como a un idiota, como a alguien demasiado estúpido para entender que lo estaban estafando. Tengo la educación suficiente para saber cuando me están robando, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Y tengo la educación suficiente para saber qué hacer al respecto. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que esta conversación ha terminado, Celina. Y significa que la próxima vez que hablemos, va a ser en presencia de abogados. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, y me quedé sentado en mi cocina, temblando no de miedo sino de una ira justa que me llenaba de energía. El grabador había capturado cada palabra, cada amenaza velada, cada admisión involuntaria. Tenía las pruebas documentales y ahora tenía su propia confesión grabada. Por primera vez en años, me sentí poderoso. Después de la confrontación con Celina, pasé 2 noches sin dormir. Las amenazas veladas sobre mi estado mental resonaban en mi cabeza como campanas de alarma. Sabía que no podía enfrentar esto solo. Necesitaba aliados, gente que entendiera tanto los aspectos legales como los emocionales de lo que me estaba pasando. El viernes por la mañana fui directamente al parque a buscar a Carlos. Lo encontré en nuestro banco habitual, leyendo el periódico con sus anteojos de lectura. Cuando me vio acercarme, cerró el diario inmediatamente. Se nota que no has dormido, Javier, me dijo con preocupación. ¿Qué pasó? Le conté todo, mi descubrimiento en la oficina de Jair, la confrontación telefónica con Celina, sus amenazas de declararme incompetente. Carlos escuchó en silencio, pero su expresión se endurecía con cada detalle. Esto es muy serio, dijo cuando terminé mi relato. Mucho más serio de lo que pensábamos inicialmente. Lo que me describes no es solo fraude financiero, es una operación criminal completa con documentos falsificados, amenazas de intimidación y preparativos para anular tu capacidad legal. ¿Qué puedo hacer, Carlos? Siento que me están acorralando. Primero, necesitas apoyo legal profesional. Segundo, necesitas documentar todo oficialmente. Y tercero, necesitas protegerte de sus intentos de declararte incompetente. Carlos sacó un papel arrugado de su bolsillo. Anoche estuve investigando. Tengo el contacto de una abogada que se especializa en abuso financiero contra personas mayores. Se llama Rebeca Morales, tiene oficina en el centro y ofrece consultas gratuitas para casos como el tuyo. Esa misma tarde tomé el autobús hacia el centro de la ciudad. La oficina de la abogada Morales estaba en un edificio modesto, muy diferente a los rascacielos donde trabajaba Celina. La sala de espera tenía sillas cómodas pero sencillas, y en las paredes había certificados que hablaban de su especialización en derechos de adultos mayores. Rebeca Morales era una mujer de unos 40 años, cabello castrado recogido en un moño profesional, pero con una sonrisa genuinamente cálida. Cuando le mostré las fotografías de los documentos que había encontrado y le puse la grabación de mi conversación con Celina, su expresión cambió de curiosidad profesional a indignación que entró Ulf. Señor Fonseca, me dijo después de revisar todo el material, lo que usted está viviendo se llama abuso financiero familiar, y es un delito federal. Sus documentos muestran evidencia clara de falsificación de firmas, uso fraudulento de identidad, evasión fiscal y conspiración para cometer fraude. Escuchar esas palabras en voz de una profesional me dio una mezcla de validación y terror. Validación porque confirmaba que no estaba loco ni exagerando. Terror porque significaba que mi propia familia había cometido crímenes serios contra mí. ¿Qué tan común es esto?, le pregunté. Más de lo que la gente imagina, respondió con tristeza. El 70% de los abusos financieros contra adultos mayores son cometidos por familiares. Los hijos, especialmente los exitosos económicamente, a veces desarrollan una mentalidad de que administrar el dinero de sus padres es una forma de cuidarlos, pero en realidad es una forma de controlarlos. ¿Y las amenazas sobre mi estado mental?
Típica estrategia de intimidación. Quieren que usted se sienta vulnerable y dependiente de ellos. Pero tiene una ventaja importante: usted está perfectamente lúcido, tiene evidencia sólida, y buscó ayuda antes de que pudieran ejecutar sus planes de declararlo incompetente. La abogada Morales me explicó el proceso legal que podríamos seguir. Primero, presentaríamos una denuncia formal ante la Fiscalía por fraude financiero. Segundo, solicitaríamos una orden judicial para congelar todas las cuentas que estuvieran a mi nombre sin mi conocimiento. Tercero, demandaríamos la devolución de todo el dinero robado con intereses. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, me preguntó. Hice cálculos mentales basados en los documentos. Si han estado haciendo esto durante 3 años, como mínimo, serían $360,000. Pero sospecho que puede ser más tiempo. Entonces estamos hablando de un caso de fraude mayor, posiblemente $500,000 o más. Esto no es un asunto civil menor, señor Fonseca. Esto podría resultar en cargos criminales serios para su hija y su yerno. Esa idea me revolvió el estómago. Por más traicionado que me sintiera, la posibilidad de que Celina fuera a prisión me parecía surreal. Al día siguiente, siguiendo el consejo de la abogada Morales, fui a la Oficina de Servicios Sociales para Adultos Mayores. La trabajadora social que me atendió se llamaba Miriam Castillo, una mujer mayor que yo con décadas de experiencia tratando casos de abuso. Señor Fonseca, usted ha hecho algo muy valiente al buscar ayuda, me dijo después de escuchar mi historia. Muchas personas en su situación se quedan calladas por vergüenza o por miedo a confrontar a su familia. ¿Vergüenza de qué?, le pregunté. Vergüenza de haber sido engañados por sus propios hijos. Vergüenza de admitir que la gente en quien más confiaban los traicionó. Es muy común, y es completamente comprensible. Miriam me explicó los recursos disponibles: apoyo psicológico gratuito para víctimas de abuso familiar, asistencia legal adicional, y programas de protección financiera para evitar futuros fraudes. Lo más importante ahora, me dijo, es que usted entienda que esto no es su culpa. Usted no hizo nada malo. Fue víctima de personas que abusaron de su confianza y de su amor paternal. Esa tarde regresé al parque para contarle a Carlos todo lo que había aprendido. Él me escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?, me dijo cuando terminé. Tu fortaleza. Hace una semana eras un hombre confundido y humillado. Ahora eres alguien que está luchando por sus derechos con pruebas sólidas y apoyo profesional. Todavía tengo miedo, Carlos. Miedo de lo que pueda pasar con mi relación con Celina, miedo de estar solo, miedo de no tener familia. Javier, la familia real no te roba. La familia real no te amenaza. La familia real no te usa para beneficio propio, me respondió con firmeza. Lo que ellos hicieron no es amor familiar, es explotación criminal. Esa noche, sentado en mi cocina con todos los documentos organizados en carpetas nuevas, me di cuenta de que ya no estaba solo en esta lucha. Tenía a Carlos como aliado moral, a la abogada Morales como aliada legal, a Miriam como aliada emocional. Por primera vez desde la noche de la gala, me sentí preparado para la batalla que se avecinaba. Ya no era solo un viejo confundido enfrentando a su familia exitosa. Era una víctima de crimen que tenía evidencia, apoyo profesional y la determinación de recuperar lo que le habían robado. El lunes comenzaríamos el proceso legal formal. Celina y Jair pronto descubrirían que habían subestimado gravemente al hombre al que creían poder manipular y silenciar. Miré la foto de Celina en su graduación, la misma que había estado observando durante semanas con nostalgia y dolor. Esta vez la vi con claridad diferente. Ya no veía a la niña inocente que había criado con tanto amor. Veía a la mujer que había decidido traicionar todo lo que le había enseñado sobre honestidad y respeto. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. La abogada Morales me citó en su oficina el lunes a primera hora. Cuando llegué, encontré a una mujer joven esperando en la sala de recepción. Tendría unos 30 años, vestía ropa sencilla pero limpia, y sus manos mostraban las marcas de alguien que trabajaba duro. Señor Fonseca, me dijo la abogada cuando entramos a su oficina, le presento a Maite Herrera. Ella trabajó como empleada doméstica en casa de su hija durante 2 años, hasta el mes pasado. Maite me miró con una mezcla de respeto y nerviosismo. Señor, cuando me enteré por mi prima que usted estaba investigando problemas con dinero de su familia, supe que tenía que hablar. No podía quedarme callada. La abogada Morales activó su grabadora digital y le pidió a Maite que contara lo que sabía. Yo limpiaba la casa 2 veces por semana,
comenzó Maite con voz temblorosa pero determinada. Parte de mis tareas incluía organizar la oficina del señor Jair. Vi muchas veces cuando él llenaba cheques y transferencias bancarias. ¿Recuerda algo específico sobre esos cheques?, preguntó la abogada. Sí, señora. Cada mes, el día 5, el señor Jair hacía una transferencia de $10,000 a una cuenta que decía J. Fonseca. Pero después, el mismo día, hacía otras transferencias desde esa misma cuenta hacia cuentas diferentes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Viste hacia dónde iban esas transferencias? Una parte iba a una cuenta del señor Jair, otra parte a una cuenta de la señora Celina, y el resto a lo que él llamaba fondos de inversión. Yo no entiendo mucho de números, pero escuché varias veces cuando él hablaba por teléfono con el contador diciendo que el viejo no sabe nada, todo está funcionando perfecto. La abogada y yo intercambiamos miradas significativas. ¿Alguna vez viste que enviaran dinero real al señor Fonseca, al padre de la señora Celina? Nunca, señora. Nunca vi que llegaran cartas o documentos para él a la casa. Y una vez escuché a la señora Celina decirle a su esposo: mi papá vive feliz con su pensión, no necesita saber de estas complicaciones. Maite sacó de su bolsa un sobremanila. También traje esto. Cuando me despidieron el mes pasado, sin razón clara, encontré estos papeles en la basura de la oficina. Pensé que podrían ser importantes. Dentro del sobre había copias de emails internos entre Celina, Jair y su contador. Los mensajes eran devastadores. En uno de ellos, fechado 6 meses atrás, Celina escribía: necesitamos asegurar que papá nunca vea los estados de cuenta de las transferencias. Jair, confirma que la dirección registrada sea la nuestra, no la de él. En otro email, el contador les advertía: si alguna vez él hace preguntas directas, tienen los documentos de incompetencia mental preparados. Pero mientras siga sin sospechar, mantengan el status quo. El email más incriminatorio era de Jair, enviado apenas la semana pasada: Celina, tu papá hizo preguntas raras sobre el dinero. Creo que sospecha algo. El salón del club empresarial de la ciudad estaba lleno esta noche. Las mesas redondas cubiertas con manteles blancos albergaban a los rostros más conocidos del mundo de los negocios local. Celina me había invitado a esta cena de gala donde recibiría un reconocimiento por empresaria del año. A mis 70 años, me sentía fuera de lugar entre tantos trajes caros y conversaciones sobre inversiones millonarias, pero era mi hija quien brillaba en el escenario. Me senté en la mesa principal junto a Jair, quien lucía impecable en su smoking negro. Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro radiante de Celina mientras recibía la placa dorada de manos del alcalde. El aplauso resonó por todo el salón, y yo aplaudí con más fuerza que nadie, sintiendo ese orgullo paternal que me llenaba el pecho cada vez que la veía triunfar. El ambiente era sofisticado, con arreglos florales que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual completo. Los meseros se deslizaban silenciosamente entre las mesas, sirviendo champán francés en copas de cristal que reflejaban las luces del candelabro central. Reconocí algunos rostros: el dueño de la cadena de supermercados más grande de la ciudad, varios políticos locales, empresarios que salían en las portadas de las revistas financieras. Y ahora, anunció el presentador con voz solemne, la empresaria Celina Fonseca nos dirigirá unas palabras. Mi hija se acercó al micrófono con esa elegancia natural que siempre había tenido. Su vestido negro brillaba bajo los reflectores, y su sonrisa iluminaba todo el salón. Comenzó agradeciendo a sus socios, empleados y colaboradores, pero luego su mirada se dirigió hacia nuestra mesa. Pero hay alguien especial a quien debo este reconocimiento, dijo, y mi corazón se aceleró. Mi padre, Javier Fonseca, está aquí con nosotros esta noche. Un hombre que me enseñó el valor del trabajo y el sacrificio. Los asistentes giraron sus cabezas hacia mí, y sentí el calor de cientos de miradas. Me puse de pie tímidamente, haciendo un pequeño gesto con la mano mientras los aplausos llenaban el aire. Mi viejo traje se sentía demasiado holgado comparado con la elegancia que me rodeaba, pero en ese momento solo importaba el orgullo que sentía por mi hija. Papá, continuó Celina con voz emotiva, espero que estés orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Porque gracias a los $10,000 que te envío religiosamente cada mes, sé que puedes disfrutar de tu merecido descanso mientras yo continúo construyendo el legado familiar que tú comenzaste. El mundo se detuvo. El aplauso fue ensordecedor, pero yo lo escuchaba como si viniera de muy lejos. Las personas se pusieron de pie, algunos con lágrimas en los ojos por la emotividad del momento. Escuché murmullos de admiración que me atravesaban como cuchillos. ¡Qué hija tan generosa!
$10,000 mensuales, así se cuida a los padres, ese señor no tiene que preocuparse por nada. Una señora mayor que estaba en la mesa de al lado me tomó del brazo con sus manos enjolladas y me dijo con genuina emoción, «¡Qué suerte tiene, don Javier! No todos los hijos valoran así a sus padres. Mi hijo apenas me llama una vez al mes». Su sonrisa me partió el alma, porque yo sabía la verdad que ella no conocía. Pero yo me quedé paralizado. Las luces del salón parecían demasiado brillantes, los aplausos demasiado fuertes. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿$10,000 mensuales? Yo vivía con $800 de pensión gubernamental desde hacía más de 9 años. Cada final de mes contaba monedas para comprar los medicamentos para mi presión arterial. Jair me miraba con una expresión extraña, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Celina y yo. Su rostro había perdido todo el color, y pude ver cómo tragaba saliva repetidamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba aplaudir junto con los demás. El presentador regresó al micrófono, su voz amplificada llenando cada rincón del salón. Señoras y señores, démosle otro aplauso a esta extraordinaria familia. Un ejemplo de cómo el éxito empresarial puede ir de la mano con los valores familiares más profundos. Don Javier, esperamos que disfrute de esa merecida tranquilidad económica. Mientras todos aplaudían nuevamente, yo permanecí inmóvil, con una sonrisa forzada pegada en mi rostro que se sentía como una máscara de porcelana. Las palabras de Celina resonaban en mi cabeza como ecos distorsionados. $10,000. $10,000 que yo nunca había visto, ni en transferencias, ni en cheques, ni en efectivo. Un empresario de barba canosa y traje italiano se acercó desde la mesa vecina para estrecharme la mano. Su apretón era firme, el de alguien acostumbrado a cerrar negocios millonarios. Don Javier, qué orgullo debe sentir por su hija. Y qué tranquilidad tener esa seguridad económica a su edad. Uno trabaja toda la vida soñando con un retiro así de digno. Sus palabras me atravesaron como dagas envenenadas. Sí, mucho orgullo, logré murmurar, sintiendo como mi voz se quebraba y esperando que él no notara la falsedad en mi tono. Un grupo de señoras elegantes se acercó después, todas con pulseras de oro y perfumes caros. Qué bendición tener una hija así, me dijeron. $10,000 mensuales, imagínese. Nosotras tenemos que rogar a nuestros hijos que nos visiten en Navidad. Se reían, pero sus ojos revelaban envidia genuina por mi supuesta fortuna. Celina bajó del escenario radiante, recibiendo felicitaciones y abrazos por donde pasaba. Los flashes de las cámaras la seguían como luciérnagas, capturando cada sonrisa, cada gesto elegante. Cuando finalmente llegó a nuestra mesa, me abrazó fuertemente, y pude sentir el aroma de su perfume francés mezclándose con mi confusión creciente. «¿Estás orgulloso, papá?», me susurró al oído, su voz cargada de emoción genuina. Yo la abracé de vuelta, pero mi mente estaba en otra parte, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Por qué había mentido delante de tanta gente importante? ¿Por qué había dicho que me enviaba dinero que yo nunca había recibido? ¿Era posible que ella realmente creyera que me estaba enviando ese dinero? Jair seguía en silencio, jugando nerviosamente con su copa de champán. El líquido dorado temblaba dentro del cristal con cada movimiento involuntario de sus manos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me heló la sangre, culpabilidad pura y miedo, el tipo de terror que solo aparece cuando alguien ha sido descubierto haciendo algo imperdonable. La orquesta comenzó a tocar vals clásico, y las conversaciones se reanudaron en un murmullo sofisticado, pero yo me quedé sentado, sonriendo mecánicamente a los desconocidos que continuaban acercándose a felicitarme por tener una hija tan maravillosa y generosa. Cada felicitación se sentía como una bofetada silenciosa. En mi mente, una sola pregunta se repetía una y otra vez como un disco rayado. ¿Dónde estaban esos $10,000 mensuales de los que hablaba mi hija con tanta seguridad? El viaje de regreso a casa fue un silencio incómodo roto solo por el ronroneo irregular del motor de mi viejo Chevrolet del 98. Jair había insistido en llevarme, pero durante los 40 minutos de trayecto apenas intercambiamos palabras. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante, y cada vez que intentaba iniciar una conversación sobre el clima o el tráfico, su voz se quebraba como si tuviera la garganta reseca. También sé, continué, poniendo sobre la mesa las copias de los emails que Maite había recuperado, que han estado coordinando este fraude con su contador, y que tenían preparados documentos para declararme incompetente mentalmente si yo comenzaba a hacer preguntas. Celina tomó uno de los emails y lo leyó rápidamente. Sus manos temblaron ligeramente, pero mantuvo su compostura. «Papá,
estos documentos fueron sacados de contexto. Hay explicaciones legales perfectamente válidas para todo lo que estás viendo. ¿Cuál es la explicación legal para falsificar mi firma?, pregunté, mostrándole los contratos donde habían imitado mi letra. Jair finalmente habló, su voz sonando forzada. Don Javier, usted autorizó esos documentos hace años. Tal vez no los recuerda debido a los cambios normales que vienen con la edad. Ah, entonces ahora soy senil, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. ¿Es esa su defensa? ¿Que soy demasiado viejo y confundido para saber que me están robando? La abogada Morales intervino por primera vez. Señora Fonseca, señor Salazar, soy Rebeca Morales, abogada especializada en fraude financiero. Los documentos que tienen ante ustedes constituyen evidencia prima facie de múltiples delitos federales. Celina se enderezó en su silla, adoptando su postura de empresaria exitosa. Abogada, creo que usted no entiende la complejidad de nuestra estructura financiera familiar. Mi padre se beneficia de sofisticadas estrategias de inversión y planificación fiscal que él no podría manejar por sí mismo. ¿Beneficiarse cómo?, pregunté directamente. Viviendo con $800 al mes mientras ustedes usan mi nombre para evadir impuestos por $500,000. No es evasión, gritó Jair, perdiendo el control por primera vez. Son deducciones fiscales completamente legales. Deducciones basadas en transferencias fraudulentas hacia alguien que nunca recibe el dinero, replicó la abogada Morales. Eso se llama fraude fiscal, y es un delito grave. Celina se inclinó hacia mí, tratando de recuperar el tono manipulativo que había usado durante años. Papá, tú no entiendes las implicaciones legales de lo que estás haciendo. Si continúas con esta confusión, podrías enfrentar problemas serios. Nosotros podríamos vernos obligados a tomar medidas para proteger tanto tus intereses como los nuestros. ¿Me estás amenazando, Celina? Te estoy advirtiendo que si persistes en estas acusaciones falsas, vamos a tener que demostrar que no tienes la capacidad mental para manejar asuntos financieros complejos. Esas palabras activaron algo profundo en mi interior. Durante décadas había permitido que me trataran como si fuera inferior intelectualmente, como si mi edad y mi falta de educación universitaria me descalificaran para entender mi propia vida. Celina, dije con una voz más firme de la que había usado en años, tengo 70 años, no 70 meses. Trabajé 45 años, crié a una hija como padre soltero, pagué tus estudios universitarios vendiendo todo lo que tenía de valor. Mi mente está perfectamente clara, y entiendo exactamente lo que ustedes han hecho. Papá, por favor. No he terminado, la interrumpí. Entiendo que usaron mi amor paternal como herramienta para robarme. Entiendo que convirtieron mi nombre en un instrumento para su beneficio económico. Y entiendo que cuando descubrí la verdad, su primera reacción no fue pedir perdón, sino amenazarme con declararme loco. Jair intentó otra estrategia. Don Javier, si usted procede con esto, va a destruir a su propia familia. ¿Realmente quiere que su hija vaya a prisión? Mi hija ya destruyó nuestra familia cuando decidió robarme, respondí sin vacilar. Yo no la envío a prisión. Sus propias acciones criminales la enviaron ahí. La abogada Morales puso sobre la mesa el último documento, la orden judicial que habíamos obtenido esa mañana. Señores, esta es una orden de congelamiento de todas las cuentas bancarias registradas bajo el nombre de Javier Fonseca sin su autorización expresa. También es una citación para que comparezcan ante la fiscalía el próximo lunes. Celina tomó el documento con manos temblorosas. Por primera vez en la conversación, pareció entender completamente la gravedad de su situación. Papá, esto va a arruinar todo lo que hemos construido, me dijo con una voz quebrada que no había escuchado desde que era niña. Lo que ustedes construyeron está basado en robarme, respondí. Si eso se arruina, es porque nunca debió existir en primer lugar. Me levanté de la mesa con una dignidad que no había sentido en décadas. Celina, te crié para ser honesta, trabajadora y respetuosa. No sé en qué momento decidiste que esos valores no eran importantes, pero las consecuencias de esa decisión ya no son mi responsabilidad. Salimos del restaurante dejándolos sentados en silencio, mirando los documentos que probaban sus crímenes. Mientras caminaba hacia el auto de la abogada, sentí algo que no había experimentado en años, la satisfacción de haber defendido mi dignidad con hechos y evidencia, no con gritos ni dramatismo. La guerra había terminado. Ahora comenzaba la justicia. 2 semanas después del confronto en el restaurante, me senté en mi cocina con una taza de café y mi viejo cuaderno.
Había llegado el momento de contar mi historia completa, no solo los hechos legales, sino la experiencia humana de descubrir que tu propia familia te ha traicionado durante años. Escribí durante 3 días consecutivos. Cada palabra era un acto de liberación, cada párrafo una forma de recuperar mi dignidad robada. Cuando terminé, tenía un relato de 12 páginas que contaba todo, desde la humillación pública en la gala hasta el momento en que decidí luchar por la justicia. Carlos me ayudó a publicar mi historia en una página web para adultos mayores que él conocía. La gente necesita saber que esto pasa, me dijo mientras subíamos el texto. Y otros padres en tu situación necesitan saber que pueden defenderse. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El primer comentario llegó 2 horas después. Señor Fonseca, gracias por compartir esto. Mi hermana lleva 3 años diciéndole a todo el mundo que mantiene a nuestros padres, pero yo sé que ellos viven con lo mínimo. Su historia me dio el valor para investigar. Después llegaron más. Mi hijo me convenció de firmar documentos que no entendí completamente. Mi nuera maneja mis finanzas y nunca me explica nada. Pensé que estaba loco por sospechar de mi propia familia. En una semana, mi historia había sido compartida cientos de veces. Recibí llamadas de personas mayores desde México hasta Argentina, todas contándome experiencias similares. No estaba solo. Este tipo de abuso era una epidemia silenciosa. La abogada Morales me llamó el martes por la mañana con noticias extraordinarias. Javier, un periodista de investigación del Periódico Nacional, quiere entrevistarlo. También tengo 3 nuevos casos de abuso financiero familiar donde los perpetradores usaron exactamente las mismas técnicas que su hija y su yerno. Las mismas técnicas. Idénticas. Transferencias falsas para deducciones fiscales, cuentas bancarias no autorizadas, amenazas de declarar incompetencia mental. Es como si hubieran copiado un manual de instrucciones. Esa tarde me reuní con el periodista, un hombre joven llamado Alfonso Torres que llevaba meses investigando fraudes contra adultos mayores. Me grabó durante 2 horas, haciendo preguntas detalladas sobre cada aspecto del esquema. Señor Fonseca, su caso es importante porque tiene documentación completa, me explicó. Muchas víctimas de abuso financiero familiar no pueden probar lo que les pasó porque confían ciegamente en sus hijos. Usted tuvo la valentía de investigar y recopilar evidencia. El artículo se publicó el domingo en primera página. El fraude familiar, como los hijos exitosos roban a sus padres mayores. Mi historia ocupaba la mitad del artículo, pero también incluía casos similares y estadísticas alarmantes sobre el abuso financiero contra personas de mi edad. El lunes por la mañana, mi teléfono sonó constantemente. Productores de programas de televisión, otros periodistas, abogados que manejaban casos similares. Mi historia había tocado un nervio nacional. La abogada Morales me informó que la fiscalía había ampliado la investigación. No solo estaban procesando a Celina y Jair por mi caso, sino que habían descubierto que el mismo contador había ayudado a otras familias a ejecutar esquemas idénticos. Estamos ante una red criminal organizada, me explicó. Su valentía para denunciar ha expuesto a todo un grupo de personas que se dedicaba profesionalmente a estafar adultos mayores usando a sus propios familiares. 3 semanas después del artículo, recibí una llamada inesperada. Era Celina. Papá, su voz sonaba quebrada, derrotada. Quería pedirte perdón antes de que todo esto llegue a juicio. ¿Perdón por qué, exactamente?, le pregunté, manteniendo mi voz neutra. Por todo. Por robarte, por mentir, por tratar de hacerte parecer loco cuando descubriste la verdad. Lloró en silencio durante varios segundos. No sé en qué momento perdí el rumbo, pero sé que lo que hicimos estuvo mal. ¿Y Jair también está arrepentido? Jair dice que tú arruinaste nuestras vidas al hacer esto público. Yo no arruiné nada, Celina. Ustedes arruinaron sus propias vidas cuando decidieron convertirme en víctima de sus crímenes. ¿Hay alguna forma de arreglar esto sin que vayamos a prisión? Sí, le respondí inmediatamente. Devuelvan todo el dinero que robaron, paguen las multas que les imponga el gobierno, hagan servicio comunitario ayudando a otros adultos mayores, y acepten la responsabilidad pública por lo que hicieron. El abogado dice que podríamos enfrentar 10 años de cárcel. Entonces su abogado les está diciendo la verdad sobre las consecuencias de sus acciones. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. Había esperado sentir satisfacción al escuchar su arrepentimiento, pero solo sentí tristeza por la persona en la que se había convertido mi hija. Esta mañana recibí una carta oficial de la fiscalía. El juicio comenzaría en 2 meses, y me habían pedido que testificara no solo sobre mi caso,
sino como representante de todas las víctimas de este tipo de abuso que habían salido a la luz después de mi denuncia. También recibí una invitación para hablar en el Congreso sobre la necesidad de nuevas leyes para proteger a los adultos mayores del abuso financiero familiar. Mi historia, que comenzó con una humillación pública en una cena elegante, ahora se había convertido en el catalizador de un cambio social importante. Mientras escribo estas últimas líneas, miro por la ventana de mi modesta cocina y veo a Carlos caminando hacia mi casa con el periódico bajo el brazo. En primera página hay otra historia sobre abuso financiero familiar, esta vez en otro estado, pero citando mi caso como precedente legal. Sé que la lucha no ha terminado. El juicio será difícil, doloroso, público. Tendré que revivir cada detalle de la traición de mi hija frente a jueces, jurados y medios de comunicación. Pero también sé que cada día que pasa, mi decisión de no quedarme callado ayuda a otra persona mayor a descubrir que no está loca, que no está sola, y que merece dignidad y respeto sin importar su edad. Mi nombre ya no aparece en documentos fraudulentos. Aparece en citaciones judiciales, en artículos periodísticos, y en cartas de agradecimiento de personas que encontraron el valor para defenderse después de leer mi historia. A los 70 años, descubrí algo que no sabía, que la justicia no siempre llega sola, pero cuando llega, trae consigo una paz que ningún dinero robado podría haber comprado. La verdad tiene su propia fuerza, y esa fuerza apenas está comenzando a mostrarse.